¿Cómo están, queridos guerreros, cibernautas, guerreros de la conciencia? Estamos iniciando otro programa de Conciencia y Cambio, como todos los lunes a las 20 horas, a través de Instagram, Facebook y YouTube simultáneamente. Nuestro registro histórico está en el canal de YouTube de Juan Enrique Spencer. Ya llevamos 22 programas de Conciencia y Cambio y 6 programas de lo humano y lo divino. Y comenzamos este capítulo con un tema muy interesante. Pero les quiero presentar porque me tinca que van a encontrar parecidos a algunas otras personas, a nuestros invitados. Los mismos invitados, distintos temas. Adelante, por favor, Jaime, adelante, por favor, Oscar, para que nos hagamos presente como los tres caballeros de nuevo en este gran programa, donde vamos a tratar un tema que el ser humano tiene unas diferentes aristas, ¿no? Y es muy complejo de definir. O sea, a veces hemos visto la escala tonal, el manejo emocional, y ahora otra variante que es las heridas emocionales, ¿no? Yo creo que en el diario vivir, en las relaciones, en los miedos que tenemos, en las relaciones de pareja, en la forma de ejercer liderazgo, podemos ver si hay presente algunas heridas desde la infancia. Ya vamos a definir qué es una herida emocional. Sin embargo, quiero que respondamos en la partida, ya ni siquiera tenemos que presentarnos porque somos bien conocidos, digamos. Considerando que las heridas nos dan un sesgo en la percepción, ¿no? Porque eso es lo que hace una herida, te quita la capacidad de tener la fluidez y te pone un foco en ciertas áreas de percepción, ¿no? ¿Cómo puede afectarnos el vivir, tener una herida emocional en diferentes áreas como la vida personal, la pareja, el trabajo, el liderazgo, etcétera? ¿Qué creen ustedes? ¿Afecta o no afecta las heridas emocionales? Por supuesto que sí. Afectan y afectan. Yo creo que muchas veces más de lo que nosotros somos capaces de imaginar. Y estoy pensando, por supuesto, en heridas emocionales, en cuestiones importantes, en acontecimientos que tienen cierta relevancia, ¿no? Así que, claro, son bien trascendentes. Vamos a tener oportunidad aquí de hablar sobre, yo creo, algunos fenómenos de la mente, de lo que ocurre en la mente cuando se produce una herida emocional. ¿Cómo se produce una herida emocional? Yo estoy intrigado porque la verdad es que yo tengo mi teoría, pero me encantaría escucharlo de ustedes. ¿Cómo se produce una herida emocional? La gran pregunta desde el inicio, ¿no? La verdad es que la mayoría de las heridas emocionales vienen desde la infancia. La mayoría, no todas, no es exclusivo, digamos, ¿no? Pero las más invisibles, las más difíciles de tratar, vienen desde niños, ¿no? Y tienen ciertos aspectos bien claros, ¿eh? Tienen que ver con el sentirse abandonado de niño y la dependencia que se genera desde la otra persona, ya sea la pareja, el jefe o de los amigos, en el sentirse abandonado o en el sentirse rechazado o en la humillación, ¿no? Todo eso son cosas que van generando fisuras en tu percepción porque activan una carencia, por cierto, ¿no? También viene la sensación de traición y de injusticia, digamos, ¿no? Y también hay señales de alerta, pero ya vamos a ver esas señales de alerta. Yo quiero pedirle a nuestros ciberescuchas, por favor, que comenten a través de las diferentes áreas como Instagram y a través de Facebook y YouTube. Por favor, hagan sus preguntas, sus comentarios y aquí podemos apoyarlos y hacer de esto una conversación bidireccional. ¿Te sirve de algo la explicación, querido maestro? No. Tan, tan, chan, chan. No, porque claro, probablemente las heridas emocionales se generan
en nuestra infancia, algunos plantean que a partir del momento del nacimiento, algunos otros plantean que incluso antes del nacimiento. Sí. Algunos otros plantean incluso que antes de la concepción. Claro. Pero yo estoy intrigado respecto de cómo, porque una herida, a ver, si yo me raspo con un cuchillo, por ejemplo, acá en mi brazo, y sale sangre, eso es una herida. La herida puede ser grande, puede ser pequeña. Por las características de la piel, la herida normalmente tiende como a sanar solita, ¿no es cierto? Genera una costra, qué sé yo. Pero tiene una característica, amigos míos, y es que la herida duele. Sí. Por lo tanto, las heridas están asociadas al dolor. Por supuesto. Esa es la clave. Esa es la clave. Y las Sí. heridas tienen que ver con algo que es muy poderoso, que es la pérdida. Incluso cuando tú te cortas, hay pérdida celular en el área en que tú te estás cortando. Como Sí. hay pérdida celular, duele hasta que se regenere, ¿no? Claro. En el ámbito emocional, cuando uno experimenta una pérdida de cualquier cosa, ¿no? Que puede ser una pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida del amor, la pérdida de la confianza porque por una traición, en fin, la lista es larguísima. Dependiendo de la intensidad de la experiencia, la profundidad de la herida emocional es mucho mayor. Claro. A diferencia del brazo, en donde la piel actúa para que se cicatrice solito, nosotros tenemos una serie de mecanismos de defensa que hacen que la herida emocional quede tapadita o quede negada o quede en un ámbito de la mente humana que llamamos el subconsciente. Y por lo tanto queda abierta. Y al quedar abierta frente a ciertos estímulos, que normalmente son estímulos sensoriales, que en PNL se estudian, ¿no? Por ejemplo, en el momento en que yo perdí a un ser querido, pasaron ciertas cosas a mi alrededor y probablemente eso actúa como una especie de ancla inconsciente que al experimentar los mismos estímulos sensoriales, gatillo nuevamente la pérdida, gatillo la herida y vuelve a doler. Y vuelve a doler. Por lo tanto, las heridas emocionales no sanan solitas. Las heridas emocionales hay que trabajarlas, hay que tratarlas. Y bueno, ahí hay psicoterapia, hay coaching, hay sanación espiritual, hay todas aquellas cosas en las cuales ustedes son expertos, pues chicos, sobre todo el maestro Spencer, ¿no? Oye, pero tu pregunta fue una trampa, así que me voy a corregir, digamos. ¿Ah? ¿Por qué fue una trampa? Lo que mencioné, porque el dolor es como parte del proceso, ¿no? Ahora, en la herida física, por ejemplo, una vez que tú te haces la herida, tú no intervienes, esperas a que funcione, ¿no? Sin embargo, como está el dolor y somos inteligentes, fíjate que el ser inteligente aquí es un perjuicio en el proceso de la herida emocional. Claro, porque al anticipar el miedo y el dolor, en lugar de permitir que se sane, la escondemos, la tapamos y queremos tirarlo al rincón, a los arcanos antiguos, digamos, y mientras menos hablemos del tema, creemos que estamos mejor. Y ahí es donde está la mayor trampa. Así es, querido maestro. Que creemos que tirándolo bajo la alfombra es suficiente. Es lo que Jung llamaba las sombras, ¿no? En las sombras se esconden todas las heridas emocionales que hemos ido acumulando desde nuestra edad más temprana. Y cuando uno comienza a alumbrar esas sombras, a través de la terapia o de la sanación, a través de ver, a través de
atravesar el dolor, porque a diferencia de la herida del brazo, para poder sanar una herida emocional tienes que atravesar ese dolor. No hay otra. Sí. Es mal negocio querer esconderlo. O sea, de verdad, la herida está hecha para producirte un aprendizaje y tienes que traspasarlo. Ahora, tal cual dices tú, como los seres humanos experimentamos miedo, experimentamos... A ver, el cerebro reptiliano está hecho para evitar el dolor. Esto es claro, ¿eh? Está ahí puesto en nuestra cabecita y es una herencia que tenemos de la época de los depredadores, porque... Sí. Pero hoy día el cerebro reptiliano es chiquitito, pero igual rige un protocolo del cerebro que está permanentemente alerta para evitar el dolor. Fíjate, evitar el dolor. O sea, el cerebro está hecho fundamentalmente, y algunos lo plantean así, algunos evolucionistas lo plantean derechamente de esa forma. El cerebro humano tiene como propósito evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Hay una pequeña variación en realidad, ¿verdad? El cerebro reptiliano es para garantizar la sobrevivencia. Y el dolor tiene que ver, ¿no? Ahora, sí, desgraciadamente, en nuestro proceso evolutivo no hemos hecho el cambio de qué significa la amenaza, porque ahora, imagínate que tú ves a tu pareja como un depredador y te defendís como que te estuvieran atacando, o un amigo, o el jefe, y tú sientes que es un pterodáctilo o un Tyrannosaurus Rex, y obviamente tienes una respuesta emocional asociada al tipo de amenaza que tú percibes, digamos, ¿no? Sí. Aunque ahora ya no está en juego la vida, está en juego la identidad. Y hoy día el cerebro reptiliano con el cerebro límbico están para cuidar tu identidad. Eso es lo que no quieres que muera. Sí. Y fíjate que cuando uno se va a la Dianética, por ejemplo, se da cuenta de que el impulso vital, que es la fuerza motriz del ser humano, ¿no? Es lo que te permite la supervivencia. La supervivencia, que es el propósito de la vida, ¿no? La supervivencia se apaga con la pérdida. O sea, la experiencia de la pérdida va aplacando la fuerza de la supervivencia hasta que llegue un minuto en que el organismo entiende, el cerebro entiende que es tal tu nivel de apatía porque tu dolor es tan grande que el organismo entiende que ya tienes que desecharte, autodesecharte, como en Misión Imposible, ¿no? Esta grabación se autodestruirá. Claro. Este organismo se autodestruirá en 5 segundos, porque ya el nivel de dolor es tan grande que hay 2 alternativas. O me extingo, me muero, o genero un mecanismo de defensa ulterior, que es el último que el ser humano utiliza, que es el Alzheimer. Claro. Y por lo tanto, vivo mi vida absolutamente olvidado de mis dolores y de mi experiencia de vida, y me muero de una desintegración igual, porque el Alzheimer es degenerativo, pero con menos dolor. Mira, un pequeño paréntesis, porque tenemos 2 preguntas por Instagram, ¿no? Alguien nos pregunta, ¿cómo te das cuenta que tienes una herida emocional? Y otra persona nos pregunta, ¿cuál es el dolor más frecuente que les ha tocado tratar? El dolor más frecuente, en lo que a mí me concierne, que me ha tocado tratar, es la traición. La pérdida del afecto, la pérdida de la amistad, la pérdida... Porque fíjate que en la traición tiene que ver con la confianza. La confianza es cuando tú abres tu corazón, sabiendo que la persona que tienes al frente no te va a clavar un cuchillo con el corazón abierto. Entonces, cuando te clavan el cuchillo y tienes el corazón abierto, la herida es tan profunda, es tan fuerte, es tan grande, que se experimenta muchísimo dolor emocional. Pero en general está asociado a la pérdida. Ahora, usando la física cuántica, como no existe la realidad, solo percepción de realidad, el concepto de traición es personal, que puede ni siquiera existir en el mundo exterior.
Yes. Basta con que tú sientas la traición de alguien que se equivocó, por ejemplo, y cometió un error y tú te sentiste traicionado con ese error, porque obviamente nuestra mente le asigna una intencionalidad, una culpa y le pone un drama asociado. Entonces yo veo un relato que expresa traición de una equivocación. Es una interpretación. Es una interpretación. Pero Pero para fíjate, efectos prácticos, en este yo caso, lo experimento como si fuera real. correcto. Fíjate el siguiente caso. María está casada con Jorge. María Eugenia le vamos a poner. Está casada con Jorge. Son una pareja que llevan 7 años de casado. El marido tiene el programa mental de que existe la comezón del 7º año. Entonces, se entusiasmó con una chica que se llama Roxana. Una chica de la oficina. Y en esa especie de renacer sensual con Roxana, le es infiel a María Eugenia. María Eugenia, las mujeres tienen un olfato especial para cachar los motes. María Eugenia le dice, mi amor, estás extraño, además te sacaste la barba, te afeitaste, te estás comprando ropa nueva, ¿qué está pasando? Estás yendo al gimnasio. Estás yendo al gimnasio, exactamente. Y hasta que un día María Eugenia, con su intuición femenina, lo pilla a su marido con las manos en la masa. Y la interpretación de María Eugenia es que su marido la traicionó. Y esa es una herida emocional tremenda, porque María Eugenia en su programación mental se había prometido que el día que Jorge la traicionara, hasta ahí iba a llegar todo, y eso era intransable. Sin embargo, misma situación con otra persona, Rosa María. Rosa María se da cuenta de que su marido la engaña. Sin embargo, ella es capaz de resignificar y decir, la verdad es que si esto está pasando es porque este es un problema no solamente tuyo, también es un problema mío, es un problema nuestro. Por lo tanto, no lo considero una traición, lo considero un aprendizaje. Yo sé que las damas que me están escuchando acá me van a matar, pero me ha tocado atender casos en coaching. A mí también. Entonces, esa mujer evidentemente tiene una herida mucho más superficial que la primera. Y por lo tanto está dispuesta a mirar el evento como un aprendizaje. Ahora, normalmente en la pasadita generan su pequeña venganza, ¿no? Y también se dan el permiso de tener algún tipo de aventura tal cual la está teniendo su pareja, pero ahí hay dos interpretaciones distintas. Entonces la herida emocional no depende del hecho, como dices tú, depende de la interpretación que hacemos del hecho. Exactamente. Y la otra pregunta era, ¿cómo te das cuenta que tienes una herida emocional? Porque duele. Uno anda en la vida con un peso. ¿Han escuchado el término la mochila? Hay gente que anda en el estado permanente de apatía, en el estado de tristeza permanente. El estado emocional es de tristeza, de angustia. El estado emocional es de depresión. El estado emocional es de desesperanza, de indolencia. Ya las cosas no me importan. Cuando eso está ocurriendo, hay una fuerte presión del dolor emocional sobre la fuerza vital de la persona. Y ahí uno se puede dar cuenta de que hay temas, hay que echar a picar, como dice. Sin embargo, como nuestra mente es magnífica, ¿no? Trata de enmascarar aquello que nos duele. Entonces, no siempre sentimos dolor, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las señales, por ejemplo? Niveles elevados de ansiedad en tu vida, digamos, o depresión sin causa. Insomnio.
Exactamente. Dificultad en las relaciones afectivas. Prendes con agua, güey. Te enojáis por Somatización. somatización. Problemas de sueño, como decías tú. Claro. ¿Sí? Pensamiento obsesivo. Me enfermo. Inseguridad, miedo, desconfianza. Esos van juntos. Tal cual. O sea, cuando tú vives inseguro y vives con miedo y vives con desconfianza de algo, eso huele mal. Ahí hay una herida. Huele como herida, maestro. Y actitud defensiva. Es como cuando andáis con los guantes de box puestos para todos lados y decir, no, pero es que yo me defiendo. ¿Eh? Y en realidad viví atacando todo. Entonces, esos son señales. Probablemente uno solo de ellos no sea suficiente, ¿no? La rabia, el carácter fuerte. ¿Has escuchado a esa gente que dice que tengo un carácter fuerte? Sí. Pero esa es una formulación fantástica para decir, en vez de decir tengo un carácter de mierda, en realidad prefiero decir que tengo un carácter fuerte. Así es. Mira, Maritza Paredes nos escribe, esto está un poco desfasado, ¿eh? Tiene que ver cuando estabas hablando de que la infidelidad tenía que ver con parte de los dos. Dice, le encuentro razón, la relación son de a dos. Algo falla cuando alguien mira al lado y fallan los dos. Aquí, doña Claudia Bustamante nos dice, las heridas emocionales son traicioneras. Crees que las has superado y atacan nuevamente. Están en las esquinas esperándote. ¿Ah? Maritza nos dice, creo que hay que desarrollar el lado espiritual, tomar el lado consciente, el lado positivo. Mirarse más adentro, analizar, pensar. Esperado lunes. ¿Cuánto dura en curar una herida si la hacemos consciente? Va a depender de la estrategia que tu coach o tu terapeuta integre en ti. Va a depender de tu voluntad, va a depender de tu fuerza motriz, ¿no? De tu fuerza de voluntad, tu fuerza vital para poder, como dice el dicho popular, salir adelante, ¿no? Tener la voluntad y la valentía y el coraje. Fíjate que el coraje es una emoción bien interesante, es una mezcla de valentía con rabia. Entonces tú mezclas a la rabia la valentía para poder salir. Y hay una clave que a mí me resulta particularmente muy efectiva en estos casos, que es la capacidad de un ser humano de poder soltar. Soltar significa... ¡Qué buen punto! Claro, porque en definitiva, y fíjate que yo esto lo aprendí hace rato y no lo había puesto en práctica hasta hace poco. Lo aprendí en un curso de milagros. El curso de milagros plantea que toda esta experiencia que nosotros vivimos como vida no es nada más que una ensoñación, ¿no? Y por lo tanto, el perdón es sinónimo de la expiación. Y la expiación no es nada más que darte cuenta que esto es una ilusión. Es un juego de la mente. Y por lo tanto, la situación o las personas que están ahí al frente atacándote no son nada más que tus propias proyecciones y demonios mentales que cuando tú logras entenderlo y logras soltar, es decir, tú dices, yo perdono. Y el perdón no en el sentido tradicional, sino que el perdón en el sentido de soltar la situación, es cuando la herida emocional se cura. Don Jaime, por favor, quiero escucharlo. Oye, sí está medio callado, compadre. Estamos escuchándolos atentamente. Mira, yo me adscribo en esta parte a la teoría dianética, que le encuentro bastante sentido. La dianética en general en este aspecto lo que dice es que la herida emocional, lo fundamental de la herida emocional es el dolor, y el dolor es un supresor de la conciencia. Y esto se aplica tanto a heridas físicas como a heridas emocionales, ¿eh? Es lo mismo.
pues podemos estar hablando de un accidente en auto que te diste vuelta o una persona que te golpeó o te traicionó. Entonces, cuando aparece el dolor a nivel subconsciente, todos los elementos que están en relación a la situación, ¿ya? Pasan a asociarse al dolor. El dolor va a asociar las personas involucradas, el ambiente en el que estaban, los sonidos que estaban ahí, todo lo que fuiste capaz de percibir. Y se genera en general una aversión, siguiendo en consecuencia con este mandato del cerebro reptiliano, que no es solo evitar el dolor, sino que también buscar el placer, ¿ya? En la parte de evitar el dolor, se genera la aversión, o sea, yo voy a hacer todo lo posible para alejarme de aquello que me produjo el dolor. Entonces, por eso, en Dianética, lo que se hace es primero identificar la situación que se vivió y repetidamente contarla, expresarla, y cada vez con más detalles, para ir identificando todos los elementos que estaban presentes en esa situación. Así que en ese caso el coach lo que hace es, le pregunta primero a la persona, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ese día cuando te golpearon o cuando te engañaron o cuando ocurrió tu papá te abandonó, no sé, cuando ocurrió esta cosa terrible, esta herida, ¿ya? Entonces la persona empieza a contar y la primera vez cuenta la cosa en términos generales y no quiere comprometerse con el dolor. Luego tú le pides que vuelva a decirlo. Partimos de nuevo, pero esta vez preguntándole detalles como ¿dónde estabas tú? ¿Qué hora era? ¿Qué sonidos estaban presentes? ¿Quiénes estaban presentes? ¿Cómo eran los rostros de esas personas? Y fíjate que la sanación que postula la Dianética es justamente a través de repetir muchas veces la situación cada vez con más detalle, de manera que el dolor se empieza a expresar también. Exacto. Que es algo que va incluso en contra de los mandatos culturales en los que hemos vivido nosotros. Acuérdate que nosotros nos criamos en un ambiente donde se evitaba que la persona volviera a recordar el evento traumático. Si no le preguntes eso a tu papá, ¿ah? No le hables de eso, porque se pone triste, ¿ya? Bueno, la Dianética propone todo lo contrario, dice, no, hablemos de esto y repitámoslo hasta la saciedad, hasta que llegues a un momento que los americanos le llaman el cheerful, que es un momento de neutralidad emocional donde yo puedo contar lo que me ocurrió, el evento traumático, sin emociones, porque ya fueron vaciadas a través de repetirlo muchas veces, cada vez con más detalle. Y con eso se hace una especie de limpieza, ¿ya? Y ya dejas de tener las aversiones, porque, por ejemplo, si tu herida emocional tuvo que ver, vamos a decir, con el abandono o la separación de tus papás, hay que recordar que parte de los elementos de la situación es la presencia de una mujer, que es tu mamá. Y si tú eres hombre y tu mamá hizo algo o tu papá le hizo algo a ella o se separaron directamente, eso tu mente lo va a asociar aparte del trauma, del dolor, y a lo mejor tú en la edad adulta, y ahí vienen las consecuencias de las heridas emocionales, tú vas a tener un rechazo a comprometerte, por ejemplo, en relaciones de pareja, porque no quieres experimentar el dolor. Tu mente te está protegiendo, te está diciendo, mire amigo, nada que tenga que ver con eso que ocurrió, usted lo va a hacer, porque no queremos volver a experimentar ese dolor. Hay muchos ejemplos con respecto al dinero, fíjate. Yo recuerdo claramente uno. Imagínense la siguiente situación. Un matrimonio de clase media, como se suele hoy día definir a mucha gente hoy en Chile, ¿no? Sí, está de moda ahora. La clase del medio, que clásicamente le cuesta mucho llegar a fin de mes, tienen un hijo, ellos discuten, la pareja discute mucho por dinero, que son discusiones muy comunes en muchas personas, en muchos matrimonios. Un día domingo
Y esto ocurre normalmente los domingos, es como un ritual, se sientan a almorzar, el padre abre una botella de vino más o menos barato porque no le alcanza para un buen vino, empieza a tomar, la mujer también empieza a tomar y al poco rato empiezan a discutir por dinero. Y el hijo pequeño está ahí y discuten y esto es todos los domingos. Uno de los domingos, la discusión llegó a tal punto que el padre se para, golpea la mesa. ¿Hasta cuándo, mujer?, le dice. En ese instante el rostro del tipo se vuelve rojo, morado, azul y se desploma en los brazos del niño. Se muere en el instante de un infarto y cae en los brazos del niño. Entonces, este relato aparece en un coaching a propósito de el motivo de consulta. El motivo de consulta era el siguiente. Tengo 65 años, he ganado muchísima plata durante mi vida, pero si tú me preguntas cuánto dinero tengo ahorrado, cuánto patrimonio tengo cero. Es más, tengo patrimonio negativo. ¿Por qué la plata no me dura? ¿Por qué la plata se me va entre los dedos? ¿Por qué no soy capaz de generar riqueza? Y ese evento que ocurrió cuando él tenía 7 u 8 años, lo había marcado de tal forma que él, en una estrategia inconsciente, evitaba cualquier contacto con el tema del dinero. Para no volver a experimentar el dolor que experimentó con la muerte de su padre. Ahí estás confirmando, pues, Oscar, lo que estamos hablando. Esa es la consecuencia. La aversión que se produce en virtud de ese dolor que lo hace a él inconscientemente rechazar todos los elementos que tenían que ver con ese dolor. A mí me hace mucho sentido. Fíjate que solo por un asunto más de preciosismo, ¿no? El dolor es una expresión del cuerpo, el sufrimiento es una expresión psicoemocional, ¿no? Entonces, en realidad, cuando hablan de dolor, están hablando de sufrimiento. Lo que pasa es que el dolor está asociado a algo más absoluto, por ejemplo, un golpe, un corte por cizalle, es bastante más claro. En cambio, el sufrimiento es perceptual. Sí, yo tengo otra aproximación. El dolor es momentáneo, el sufrimiento ya es un estado emocional, es más bien permanente. Claro. Pero son aproximaciones, son definiciones. En definitiva, la wea duele. O sea, en definitiva. Oye, por eso que es tan importante en el mundo del coaching el convenir en los significados de las palabras, porque estas distinciones existen y son muchas y cada escuela tiene sus propias distinciones. Bien, ahora, eso no es, lo relevante es que el coachee y el coach estén entendiendo lo mismo. A mí al final de cuentas ya no es tan relevante si lo estamos llamando dolor o sufrimiento. Lo que es relevante es, ¿esto fue algo que ocurrió y desapareció o es algo que está permanentemente ahí contigo? La explicación es que lo que quiero es quitarle la connotación absoluta, ¿no? Como es perceptual, muchas veces tú puedes tener un tremendo sufrimiento por algo que nunca ha ocurrido, digamos. Y el mayor ejemplo es una mujer o un hombre celoso, digamos, ¿no? Que a veces la otra persona ni siquiera tiene una intencionalidad de comportarse con intenciones de engaño, nada, pero en la fantasía de la mente, esa mujer o ese hombre siempre está sufriendo el engaño, ¿no? Claro. Está sufriendo, ¿no? Entonces es importante destacar la naturaleza perceptual, porque cada vez que uno se siente, y aquí es donde viene una parte importante de la PNL, ¿no? Que cada vez que tú te sientes inferior en recursos internos a enfrentar una situación, es altamente probable que se genere ahí una herida. Porque en la herida hay una pérdida. Si yo soy una persona íntegra, voy a ver que la pérdida es mi responsabilidad. Si soy víctima, voy a tratar de culpar a alguien por mi pérdida, ¿no?
Entonces, la manera de traspasarlo primero es reconocerlo, ¿no? Y luego dotarse de los recursos para traspasarlo, ¿no? Algunos mecanismos de descarga son importantes, digamos, pero el mayor recurso es ver que la persona es capaz de traspasarlo y que tiene un significado que no es tan gigante como le da. Porque generalmente cuando hay sufrimiento hay exageración, hay aberración de la información. Mira, y además una cosa es sin perjuicio de la otra. ¿Sí? La dianética que propone esta expresión emocional repetida del dolor hasta la saciedad, hasta que es neutro, no excluye una terapia, sobre todo desde la neurolingüística, para generar una nueva red neuronal con nuevos significados. Todo apoya. Si lo importante es a nivel de las redes neuronales, ¿qué es lo que a la persona realmente le va a quedar? Palabras sueltas como decir simplemente, oye, perdónalo, si ya pasó, eso no le sirve a la gente. ¿Ya? Lo importante es que tiene que realmente internalizarse esto. Sí, sobre todo fíjate que si una persona anda buscando pareja y resulta que tiene una herida y no quiere el compromiso, fíjate que esa persona tiene una condena de por vida. Pero claro, pues sí, ahí es donde esa es la importancia de la herida emocional, que es una cosa que te atrapa para el resto de tu vida, hasta que no te ocupes de eso, hasta que no te hagas cargo de eso, eso subconscientemente está comandándote, te está comandando, te está ordenando, te está instruyendo y te limita. Te limita en el ámbito del dinero, en el ámbito de las relaciones interpersonales. Una persona que tiene una herida emocional provocada por una humillación, por ejemplo, va a generar una autoestima súper baja, se va a sentir desvalorado y eso se le va a notar en la vida en todo, no se va a atrever a hacer un montón de cosas, no se va a sentir es una condena de por vida. Es una condena y lo peor de la condena, que como esto opera a nivel subconsciente, las personas a veces ni siquiera tienen la idea de que es posible solucionarlo, porque más bien asumen, es que yo soy así, yo siempre he sido así. Claro. ¿Ya? O la vida fluida, ¿no? Claro, o peor todavía, la vida me hizo así, ¿ya? La vida me hizo así y estoy condenado, esos son los condenados. Como siempre, estoy disfrutando a concho esta conversación y yo creo que la gente también, porque no nos ha hecho ni una pregunta ni un comentario, digamos. Así que por favor, guerreros de la conciencia, manifiéstense. Pero a lo mejor es porque están atentamente escuchando. Hagamos una resignificación. Oye, pero es muy interesante. Este tema es muy bueno, y la dianética ahí tiene aportes muy, muy, muy buenos, pero que se parecen mucho finalmente a la neurolingüística, esta asociación que hace la mente completamente irracional, sin ninguna moral, sin ninguna lógica, simplemente asocia todo lo que ocurre en el evento doloroso o traumático y listo, lo declara enemigo y actúa en consecuencia. Dice, no quiero saber nada con esto yo. Esto lo único que trae es dolor y yo ya lo experimenté, no quiero volver a experimentar. Ahí lo tenemos, ¿ves? Está muy entretenido e interesante. Ahora, sería interesante preguntarles, ¿ustedes tienen dolor emocional? ¿Son capaces de identificar hoy día dolor emocional? Yo creo que ninguno de la gente que nos escucha tiene heridas emocionales, están todos sanos. Yeah. Bueno, con razón están conectados. Oye, eso ya sería... ese sería un salto cuántico, ya casi empezar a hacer coaching virtual con alguna de las personas que nos escuchan y que se atrevieran a hacer la pregunta y entre los tres empezar a trabajarlo. Eso sería increíble. Por supuesto que sí, podemos hacerlo. Este tema da para mucho, así que les propongo que en un tema futuro hagamos una meditación con una visualización para conectar con recursos de otro level. Claro. Díganos si les interesa o lo dejamos aquí nomás, ¿no? Ceci Mansur dice sí.
Está bien, pero es muy interesante hacer estas exploraciones, digamos, de la mente al final de cuentas, ¿no? De cómo funcionamos nosotros, cómo nos afecta. Eso es lo que a mí más me hace relevancia. Las heridas emocionales afectan tu mente, tu capacidad de procesar información, de pensar, y por lo tanto tus acciones, lo que tú haces en la vida va de acuerdo a lo que piensas. ¿Ah? Y cuando uno le da confianza a los auditores, se ponen frescos. Miren lo que nos dicen aquí, ¿no? A ver. Lo interesante es saber si ustedes tienen heridas. Esa pregunta yo, sí, yo pregunté lo mismo. Por supuesto que sí, todos tenemos. por supuesto, por supuesto. Yo te diría más, yo creo, te voy a decir algo que puede ser medio fuerte, ¿eh? Yo dudaría mucho de un coach que dijera que él no tiene heridas. O sea, desconfiaría mucho de alguien que se supone que está en este mundo para apoyar a otro, que declare, no, fíjate, yo he tenido una vida parejita. A mí nunca me ha pasado nada. Que te digan que tiene todos sus temas resueltos, no, eso ya Claro, lo no, eso primero no lo puede creer nadie. Y segundo, no es bueno para la profesión, no es bueno para el oficio. Yo creo que lo que es bueno para el oficio es haber experimentado la vida, haber vivido intensamente la vida, incluyendo el lado claro y el lado oscuro también. El dolor es importante, atravesar por el dolor para poder después guiar a otros a salir, pues. Mira, yo he tenido la oportunidad de estar en India en retiros de iluminación, ¿no? Y en estos retiros era mucho trabajar el dolor. Una de las grandes enseñanzas de Ama y Bhagavan en Vardapaliam, India, ¿no? Es cuando tú experimentas una emoción completamente, se transforma en dicha. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros en general? Que experimentamos un sufrimiento y lo experimentamos con resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo activamos, pero no lo descargamos. Cuando tú te entregas a la experiencia y la vives completamente, sin resistencias internas, no te dura más de 3 minutos en el cuerpo y se descarga completamente. Y tú terminas riéndote en estado de dicha. Pero ahí es donde viene lo que nos decía Oscar al principio, digamos. Uno tiene que tener el tremendo coraje para tirarse a la piscina del sufrimiento sin saber si va a terminar, pero sabiendo que tu cuerpo sabe cómo manejarlo. Así es. Aquí otra vez nos dicen psiquiatra y psicólogo y descubriendo un nuevo mundo en ustedes. Claudia, es psiquiatra y psicólogo, wow. ¿Podría ser más específico, por favor? ¿Quién? Claro. Se refiere a que Sí, ella tiene ambas profesiones, ¿eso? Sí. Ceci Mansur dice, esto es con lo que tú decías, Jaime, ¿eh? Ja, 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 yo también dudaría Sí, si alguien no atiende. Y Jackie Spencer dice, obviamente en ocasiones he llorado y después como que mi mente lo olvida. Entonces, no es que lo olvide, lo descarga. Lo descarga. Cuando le quitas la componente emocional, se libera, ¿no? Claro. Ahora es la componente, yo insisto, es la componente dolorosa, porque hay otro ámbito de las emociones que son de una vibración mucho más poderosa y que, bueno, generan todo lo contrario al dolor, generan la dicha, el placer, la contemplación, generan la conexión, ¿no? Y bueno, la pregunta ahí, ¿será posible transmutar desde el dolor emocional hacia la dicha y el placer divino? Bonita pregunta. Fíjate que yo soy optimista en eso, porque yo pienso que la misma lógica que se aplica en el mundo del dolor y el trauma también se aplica en el mundo de la dicha. O sea, es una especie de trauma positivo, ¿eh? Una experiencia que podría haber sido como en la India,
una experiencia mística, no sé, una experiencia de dicha tan grande que hace que todos los elementos que están presentes se asocian a esa dicha. Y una persona que tiene repetidas experiencias así de éxtasis en distintos ámbitos, bueno, empieza a asociar todo. Y todo le parece fantástico, todo le parece hermoso, porque está todo impregnado también de eso. Así que es posible. La cuestión es el tránsito desde el dolor hacia la dicha. La dianética postula, bueno, amigo, exprese su dolor, llore, hágalo y repítalo 1000 veces hasta que quede vacío de eso. Esa es una opción. Y otros podrán presentar otra opción y decir, no, genere experiencias de dicha, de éxtasis, que vayan compensando, creando una nueva red. Sí. Ahí donde están los dos extremos, nuestro extremo en el mundo occidental, donde hay puras interpretaciones con reglas negativas sobre las experiencias, ¿no? Y en India, por ejemplo, tú encuentras que todo lo que te ocurre es Dios. Entonces tú ves al que te importa Dios, al tigre está Dios, la experiencia agradable está Dios. Entonces, Dios es todo lo que hay y está en todos lados. Entonces, nunca tienes experiencia de dolor, porque si Dios se está manifestando de esa manera, probablemente tiene un mensaje, una experiencia para ti, y tú nunca lo vives como dolor o sufrimiento, lo vives como lo que hay que vivir, porque no tienes reglas que te gobiernan el proceso de sufrir, digamos. Claro. Oye, pero mira, sin entrar en cuestionamientos profundos de la cultura de la India, porque acuérdate que ellos creen también en la reencarnación, en el hinduismo se cree en la reencarnación, y en la ley del karma y todo, y además existe culturalmente el tema de las famosas castas, y algo que en Occidente lo llamaríamos resignación, ellos no lo llaman resignación, ellos dicen, yo nací en esta casta y me toca morir dentro de esta casta, o sea, ninguna posibilidad, es como una aceptación profunda de las cosas. Y fíjate que, claro, es mi karma y listo. Claro. Ellos viven de otra manera. A mí en la India me tocó la experiencia, voy a citar esta nomás, que cuando estuve en Varanasi, en este lugar donde se queman los cadáveres, ¿ya? Y fíjate que es tan increíble la forma en que ellos abordan la muerte, que te parece hasta hermoso. O sea, para mí fue una experiencia bella estar ahí, donde están las piras de fuego. Me tocó ver todo un ritual de un hijo mayor con el cual me identifiqué, pues yo también soy hijo mayor, y él estaba cremando a su madre. Y hay una serie de ritos tan hermosos como él se rapa la cabeza ese día, hace toda una... Él es, como hijo mayor, es el que le corresponde ungir a la madre y prender el fuego y todo tan lleno de significado, que fíjate que todo ese rostro, esa percepción más tenebrosa que tenemos en Occidente de la muerte desaparece. Y aparece otra percepción, ¿ya? De ese tránsito entre la vida y la muerte con esa naturalidad, que ellos lo asumen también. Les propongo que, como nos quedan 10 minutos, vamos haciendo una síntesis y un cierre para que podamos tener conclusiones. ¿Qué les parece? Y si quedan preguntas finales, por favor, manifiéstense con libertad y pregunten, comenten, por favor. Ya, Oscar, dale. O sea, hacer una conclusión, a lo más podemos decir que bueno, las distintas corrientes, propuestas que hay para poder entender esto del dolor emocional finalmente desembocan todas en la necesidad imperiosa de vivir la experiencia, ¿no? Y no tapar, no evitar, porque finalmente uno comienza a generar patrones y comienza a evadir todo en la vida. Yo conozco gente, y probablemente yo he tenido ese patrón en algún minuto de mi vida, de evadir situaciones conflictivas, por ejemplo. Claro. Sí.
no me gusta vivirla. ¿Y por Ese qué es no? otro buen ejemplo. Seguro que algo ocurrió que Claro. te generó el dolor y te hizo tener aversión a los conflictos en general. Entonces, fuera el conflicto, no me gusta. Claro, No, no no me quieres gusta. saber. Claro, como el caso del coach este que tenía temas con el dinero. Él evitaba el dinero, él, él contaba que no le gustaba ir al banco. Claro, imagínate, hasta ese punto. Hasta ese elemento estaba asociado al Claro, trauma. y en algún momento me contó fíjate qué curioso, que cada vez que iba al banco a pedir chequera, en esa época se usaban las chequeras. Sí, claro. Como si fuera hace tanto tiempo. Hace poquito nomás, pues ya se dejaron de No hace usar. tanto, no hace tanto. En ese tiempo. En ese tiempo, hace como 30 años, bueno, atrás se usaban las chequeras. Sí, Entonces, cuando él iba al mesón de atención del cliente a pedir, porque ahí se pedían las chequeras, ¿se recuerdan? sí, pues. Tú ibas a pedir tu chequera, él decía, me entraba un pánico, porque me imaginaba que la persona que me iba a entregar la chequera me iba a preguntar, ¿y para qué quiere los cheques? Claro, ¿Qué va a gastar los cheques? claro. Y eso empezaba a sudar helado, güey, y era incapaz de afrontar, entonces evadía Claro. ir al banco, evadía mirar su saldo en la cuenta, güey. Claro. Así, Porque, bueno, es que así bueno, son los traumas, esos son los traumas. Esos son los traumas. Ahora ya Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero tú querías decir algo, Juan Enrique, que ya nos vamos ya casi, ¿no? ya casi nos va. ya nos Ok, si vamos. tú quieres vivir tu vida con felicidad y tienes aspectos repetitivos que inconsciente o conscientemente estás tratando de evitar, ahí hay una herida. Claro. No vas a poder vivir una vida plena si acaso tú no eres capaz de traspasarlo, ¿no? Es pasarle los problemas que tuviste con tus parejas anteriores, por ejemplo, a tu pareja actual, o Claro. el problema que tuviste con tu papá, a tus hijos, digamos, o el problema que un amigo te traicionó, nunca más vuelves a confiar en nadie en tu vida, digamos, ¿ah? O porque un jefe te maltrató, otro jefe que tiene una actitud distinta pero que te llamó la atención, también lo tomas como que te hubiera maltratado, digamos, ¿ah? Entonces es un vivir en un constante degradación o, como nos diría Oscar, en una escala tonal emocional muy baja, Claro. en una vibración muy baja. Entonces, el mejor negocio y el más barato es traspasa tus dolores, anda a un terapeuta, un coach, a un profesional. Anda, cualquiera de nosotros pues, está Claro. Y disponible. permítete vivir la vida como si fuera la primera vez. Sí. Sí, yo creo que lo podemos resumir así. Yo creo que la herida emocional, donde el dolor es central, es un trauma, y el trauma genera aversiones inconscientes que limitan tu vida. Así es. Y hazte cargo, no lo evites, más bien enfréntalo, vívelo, revívelo, con un guía, por supuesto tienes que tener un buen guía, y eso te va a permitir dejar el trauma, porque es posible. Porque el chileno promedio quiere salir de vacaciones, pero eso dura mientras están las vacaciones. Cuando volví al mundo laboral, te vuelve el mismo anclaje. Lo más Claro. barato es desconectar el anclaje y vivir en vacaciones, güey. Así es. Oye, aquí Jackie Spencer nos dice, ¿el aprender a soltar ayuda? absolutamente. Por supuesto. Sin embargo, hay una cosa compleja, porque tú decís, ya, ahora, ¿cómo suelto? Po? Claro, eso es lo que quiero ver yo. Sí, por eso Ahí te digo que está la todo magia. es que ahí está la PNL y todo lo que nosotros sabemos, porque la palabrita sola no es suficiente. Lo voy a soltar. O cuando le dice, pero suéltalo. Sí, ¿cómo lo suelto? Sí, yo quiero soltarlo. Bueno, Puede ser me a través de tocó un hace proceso muy de poco una perdón, por persona, ejemplo. perdón, me tocó hace muy poco una persona, así que está muy fresco esto, ¿no? Que a veces creéis que lo soltaste, güey, y todavía está vigente, pero en modo fantasma, ¿ah? Y Sí. todavía te está gobernando. Mira, para mí,
esta ha sido una filosofía en mi vida. Las cosas hay que enfrentarlas, mirarlas a la cara. Para poder perdonar, tú primero tienes que saber qué estás perdonando. Tienes que entender muy bien qué fue lo que ocurrió, reconocerlo. Y luego ya se hace más fácil soltar. Y cuidado la forma, porque yo he escuchado a mucha gente que dice, no, ya perdoné a este weón. Pero claramente en la expresión no hay ningún Claro, perdón, digamos. Todavía hay apego y todavía hay sufrimiento. Claro, es que eso es cuando no se entiende lo que es la PNL realmente, las personas tienden a creer solo en la magia de las palabras, es decir, cambia esta palabrita por esta otra palabrita. Pero si fuera así, nosotros ni existiríamos como coach neurolingüístico, sino que entregaríamos un listado de palabras, cambia esta palabra por esta otra y nada más. Si la cosa no es solamente etiquetar la realidad de otra forma, es también llegar a la convicción y generar esa convicción en la persona de que esa es una buena forma de ver las cosas y que tiene sentido y que tiene lógica. Tiene que creerlo realmente. Oye, qué buena conversa, chicos. Espectacular. Muy buena. Excelente. Díganos. ¿Sí? Perdón. Adelante. No, espero que a la gente les haya servido, ¿no? Que esto sea aporte siempre para tanta gente que la pasa mal en la vida, ¿no? En este momento, sobre todo, que estamos en la... Además que yo te aseguro que de aquí a 3 meses más, la realidad en general del mundo y particularmente de Chile va a estar cambiando muy positivamente, es la esperanza que yo tengo. Pero en este instante estamos en la curvita alta, en todo aspecto. Bueno, para cerrar, yo quiero agarrarme del comentario de Leonidas acá, que él se ríe y dije, ja, invierte, ¿verdad? Y de verdad invierte porque te permite andar ligero de equipaje, ¿no? Que está dando la clave de que es tiempo para invertir. Claro. Para comprar propiedades. La mayor parte de la gente quiere invertir en cosas materiales, pero no invierte en sí mismo. Claro, y la verdad es que lo más lindo en la vida es tener una relación de pareja, lo más lindo es disfrutar tu trabajo, y si andáis lleno de heridas, todo es un problema, todo es un consumo de energía, todo es tóxico para ti. Claro. Por lo tanto, invierte en ti, po. Claro. Dedícate a ver cosas. Mejor todavía. Mejor todavía, claro. Date cuenta con qué te estás alimentando. Si estás todo el día viendo las noticias terribles que están pasando o te haces unos paréntesis y ves un programa como Conciencia y Cambio, por ejemplo. Así es. Como nos dice Maritza, fue un gusto estar con ustedes. Como siempre, me encanta aprender de estos temas. Gracias. Y Leonidas dice, invierte en tu alma. Mira qué lindo, ¿no? Mira, a ver. Asociado un texto que vimos hace poco, Oscar. Señor. Excelente, chicos. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Cuando era chico, un amigo me decía, Don Este, le decía a mi papá, Don Este. Don Este. Qué bueno. Mira qué lindo lo que nos dice Yakeli. Los felicito. Qué alegría escucharlos, hombres conscientes. Buenísimo. Qué bueno. Gracias. Gracias, chicos. Gracias a todos. Gracias. A experimentar amor, ahí está la clave. Ese es otro tema, ¿no? Otro tema bonito, sí. Muchas gracias por su participación, queridos cibernautas. Ha sido un placer estar en otro programa más. Los esperamos el próximo lunes propiamente tal. Tenemos un nuevo programa de Lo Humano y lo Divino, también con mis mismos partners, así que nos vemos el próximo lunes. Adiós.